Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de la segunda carta de Pedro. Hoy nos toca 3:14, donde ya vamos a llegar a su final, dándole gracias porque usted se ha mantenido con nosotros, escuchando estos estudios que siempre estamos dando. Hoy vamos a hablar de permanecer firmes. En el estudio anterior hablábamos del día del Señor, de que el Señor no va a avisar cuando venga, vendrá como ladrón en la noche. Y por eso nosotros tenemos que mantenernos haciendo su voluntad, mantenernos firmes como cristianos. Que este es el punto, mantenernos firmes, así como Pedro le decía a los hermanos. Realmente mantenerse, mire, llegar, como se dice, es fácil en un sentido, no es tan fácil, pero se llega. Usted quiere ser pelotero, usted quiere ser eh, ingeniero, usted llega. Ahora, mantenerse, ahí es que está el asunto. ¿Cómo se llega a ser cristiano? Escuchando la palabra, confesando a Cristo como Salvador, arrepentirse de los pecados, bautizarse para el perdón de pecados y mantenerse. Y ahí está el punto. Somos cristianos, pero no estamos permaneciendo en el Señor, realmente. Para permanecer, aparte de la conducta que debemos de tener, tenemos que llevar la doctrina de Cristo. No la doctrina mía, no la doctrina de hombre, la de Cristo. Y Pedro dice, aquí en 2 de Pedro 3:14, dice, por lo cual, os amado, estando en espera de estas cosas, él le hablaba aquí de que cuando el Señor venga, vendrá como ladrón en la noche, entonces los cielos pasarán con grandes estruendos, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, oiga, con diligencia, ser hallado por él, sin manchas e irreprensibles en paz. Procurad con diligencia. O sea, por eso le dice el, queridos amigos, mientras esperan a que esto suceda, hagan todo lo posible por estar en paz con Dios y porque Él lo encuentre sin pecado. Segunda de Pedro 1:10, Primera de Corintios 15:58, Filipenses 2:15. Dice el 15 aquí de Segunda de Pedro 3. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestros amados hermanos Pablo, según la sabiduría que le ha dado o ha escrito. Y aquí explico. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos trata con paciencia, le dice Pedro, para que podamos ser salvos. Ya nuestro querido compañero Pablo le ha escrito acerca de esto y fue Dios mismo quien se lo explicó. Verso 9. Primera de Corintios 3:10. Vamos a Primera de Corintios 3:10 para ver qué encontramos, mi querido. Primera de Corintios, vámonos al 3:10, por favor. Aquí tenemos. Mire cómo dice el 3:10. Pablo hablándole a los hermanos. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento cayó sobre los apóstoles. Ellos comenzaron a predicar la palabra del Señor. Usted y yo tenemos que predicar sobre ese fundamento. No podemos ni quitarle ni ponerle. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos trata con paciencia, perdón, para que podamos ser salvos. Ya nuestro querido compañero Pablo le ha escrito acerca de esto
y fue Dios mismo quien se lo explicó. Efesios 3:3. Vamos a leer a Efesios 3:3, por favor. Vamos a ver. Perdón. Efesios 3:3, que dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. O sea, Pablo le explica aquí a los gentiles. Dice el verso 16 de 2 de Pedro 3. Casi en toda su epístola, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales él habla de Pablo aquí, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. En toda su carta, dice Pedro, Pablo les ha hablado de esto, aunque algo de lo que dicen en ella no es fácil de entender, por eso no las entienden la gente ignorante ni los que no confían en Cristo, y luego la explican mal. Lo mismo hacen con toda la Biblia, y por eso Dios lo castigará. Verso 14, segunda de Pedro 2:14, verso 2. Y yo paso a explicar aquí. Mire, lo que yo tengo que explicar de la palabra, la misma palabra lo expresa. Yo no puedo ponerle ni quitarle. Yo no puedo, ni que porque yo tuve un sueño o esto, hablar de la palabra. La palabra aquí se explica. Ahora tenemos que estudiar, tenemos que darle gracias a Dios y tenemos que leerla en el nombre de Cristo, de Jesús, ¿verdad? Y decir lo que ella dice, no lo que yo quiera decir. Aquí no vale la estrategia. El Señor no quiere su estrategia, mi querido hermano. No quiere mi estrategia. El Señor quiere obediencia. Obediencia. Por eso dice el verso 16, que lo leo de nuevo, casi en toda su epístola, hablando en ella, dice Pedro, de estas cosas, entre las cuales habla de Pablo aquí, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes. Y yo paso a decirle claramente, si no estudiamos la palabra, si somos inconstantes, si no la estudiamos, ¿cómo vamos a entenderla? Entonces, que el conocimiento de la doctrina paulina de la gracia, tal como se expresa en sus cartas, haya sido pervertido por indoctos, o sea, por personas por poca educación ni conocimiento inconstante, parece algo sabido. Realmente, aquí, Pablo le habla a ellos, aunque dice que hay algunas cosas que no es fácil de entenderla, pero los inconstantes y los indoctos van a tener muchos problemas, o sea, poca educación y conocimiento. Romanos 3, 5 al 8, Romanos 6, 1 y 2. En el momento, mis queridos, mi querida, en que segunda de Pedro fue escrita, esto que estamos leyendo, las cartas de Pablo se consideraban a la par con las otras escrituras, en alusión, por lo menos, a los libros del Antiguo Testamento. Dice el verso 17. Dice el verso 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caiga de vuestra firmeza. Cuidémonos, queridos amigos, con esto quedan advertidos, dice Pedro. Así que cuídense mucho, no sea que los engañe la gente malvada y ustedes dejen de creer firmemente en Dios. Primera de Corintios 10:12, segunda de Pedro 2:18, Apocalipsis 2:5. Dice el verso 18, ya para terminar. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea, mejor dejen que el amor y el conocimiento que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo los ayude a ser cada día, cada vez mejores cristianos.
Alabemos a Jesucristo ahora y siempre. Amén. Mis queridos, mi querida, ya terminando aquí la segunda carta de Pedro, la gente que está sometida a los deseos de la carne no tiene respeto por el estilo de vida de los santos. Este tipo de gente se deleita en incluir a otros al pecado. Sin embargo, Dios conoce a los santos y los salvará, como también conoce a los pecadores y los juzgará. En su deseo que cada cristiano pueda comparecer puro ante su presencia. A través de las escrituras adquirimos conocimiento de Dios para que nadie nos engañe y para que tengamos una relación firme con Él. ¿A través de qué? De las escrituras. No a través de un hombre, no a través de mí. Lea su Biblia, estudie su Biblia, escudriñe su Biblia. No crea en hombre, no crea en mí. Yo puedo estar equivocado con lo que estoy diciendo ahora mismo, pero la palabra es útil para enseñar, para redarguir. Y como decíamos, que realmente, que esta palabra realmente es completa, es pura y lo va a ayudar a usted. Pongamos los ojos en Jesús y a través de la escritura vamos a adquirir conocimiento de Dios para que nadie nos engañe y para que tengamos una relación firme con Él. Quiero decirle algo. Los escritores del Nuevo Testamento ellos sabían que sus escritos eran sagrados, como los del Antiguo Testamento. Primera de Corintios 2, 13, 14, que quiero leer. Vamos a Primera de Corintios 2, 13, 14 y mire cómo lo que encontramos. Dice Pablo, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabidurías humanas, ¿sabes? Sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ellos sabían, los escritores del Nuevo Testamento sabían que esto era espiritual. Nosotros que reconocemos que la palabra del Señor es la única la que nos puede ayudar para nuestra salvación, vamos a obedecerla. Vamos a obedecerla, vamos a creer en ella. Esta carta de segunda de Pedro que hemos leído, los temas, permanecer firme en la fe bíblica. La clave es conocer el conocimiento, promesa, y fue dirigida a los cristianos dispersos, ¿verdad? Pero en este momento nosotros podemos sacarle de nuevo mucha ayuda para nosotros. En esta segunda carta, Pedro advierte a los cristianos sobre los falsos maestros y las falsas enseñanzas. También los alienta a seguir y a crecer en el camino de la fe. Además, contiene numerosas referencias a la segunda venida de Cristo que protegen y defienden la esperanza del creyente. Estas promesas de su regreso instruye sobre el fin del mundo y la nueva creación. En esta carta, el apóstol Pedro ofrece a los creyentes instrucciones y exhortaciones a medida que se acerca el final de su vida. Segunda de Pedro 1, 12 al 15. Pedro sufrió el martirio durante el reinado de Nerón. Si esto es así, entonces la muerte del apóstol ocurrió antes del año 68 después de Cristo, fecha en que Nerón falleció. Así como Primera de Pedro alienta a los cristianos que enfrenten la hostilidad del mundo. También advierte de los falsos maestros que dentro de sus comunidades pueden conducirlo a la apostasía. Y su principal preocupación es la fidelidad a la esperanza apostólica. Le damos gracias por su sintonía. Sí le pedimos encarecidamente que usted estudie lo que hemos dado. Y nada, contento que hemos terminado el segunda de Pedro 3. Con su palabra usted puede verificar si lo que hemos dicho
es lo que nosotros creemos o lo que dice la palabra. Gracias por su sintonía. Vamos ahora a venir con otro estudio de otra carta. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.